tardes a todos, a todas, a todes. Bueno, les damos la bienvenida a esta segunda charla del ciclo. Agradecemos desde ya la presencia de colegas también de otras comisiones, como la universidad, y sobre todo también a Mercedes Beltrán, que es la presidenta de la Comisión de Enlace, a quien le voy a ceder unos minutitos para que les comente respecto de una actividad solidaria que hemos realizado en conjunto con la Comisión de Asistencia a la Mujer en Situación de Violencia de Género. Mercedes, si estás por ahí, te querés desmutear. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Bueno, agradecerles a la Comisión de Asistencia a la Mujer Víctima de Violencia de Género. Yo soy de la Comisión de Enlace Social, como ya dijo Karina, y la propuesta desde la Comisión fue articular desde el Colegio de Abogados lo académico que nos ofrecen las chicas con estas charlas tan interesantes y de las que todos aprendemos, con lo social, para hacer un colegio hacia afuera, hacia la comunidad y hacia las instituciones que brindan esos servicios a la comunidad. Por eso fue que hicimos una colecta para los refugios que albergan a las mujeres víctimas de violencia. Se entregaron en la Municipalidad de Rosario, que tienen 2 refugios, y ayer también en Villa Constitución, porque bueno, como todos saben, tenemos una delegación en Villa Constitución, también forman parte del Colegio de Abogados, y allí existe un refugio. En esta colecta está basada, toda la colecta la sostiene, como digo yo, la abogacía solidaria, es decir, todos han colaborado en elementos que las chicas nos dijeron que es lo que más se necesita para los refugios y todo ya fue entregado. Así que bueno, agradecer la participación, que nos hayan permitido este trabajo en conjunto entre las comisiones y nos sentimos satisfechos por la labor realizada. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, y seguimos también atentas a distintas convocatorias que sé que vas a seguir realizando y van a seguir realizando desde la Comisión de Enlace. Bueno, también, nosotros queremos agradecer al directorio del colegio, a quien también hemos elevado una nota solicitando autorización para hacer una donación de los fondos con los que contamos en la comisión, que en parte son recaudación de los certificados y alguna gestión de algún subsidio que hemos realizado, para poder donarlo también a la Fundación Micaela La Negra García, como un pequeño reconocimiento también a la labor que realizan Yuyo, Mónica y todos sus integrantes, asesorando, acompañando a mujeres en situación de violencia de género, y bueno, y sin dudas también esta réplica que vienen realizando en todo el país respecto de la necesidad de la formación y la capacitación con perspectiva de género. Bueno, con estas breves palabras de introducción le voy a dar la palabra a mi compañera también de la comisión, a Claudia, quien va a realizar la presentación. Les quiero comentar que la modalidad van a exponer ambos expositores, tanto Néstor como la doctora Brunetti, y luego abriremos a realizar preguntas vía el chat. Recuerden que es una modalidad que realizamos también por una cuestión de poder ordenar. Si abrimos micrófonos se hace muy difícil, entonces les vamos pidiendo que vayan realizando mediante el chat las consultas que quieran hacer, y las vamos a ir realizando y contestando en la mayor medida que podamos. Así que bueno, muchas gracias, Claudia. Gracias, Karina. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. En primer lugar, y antes de pasar a las presentaciones, me gustaría agradecer a los 2 expositores que vamos a tener en el día de hoy, porque mostraron una predisposición inmediata a la convocatoria, se sumaron inmediatamente, así que bueno, esto habla de una generosidad inmensa para con nosotras y con todas las personas que se suman a este encuentro. En primer lugar, vamos a escuchar a Néstor Yuyo García, a quien paso a presentar brevemente.
Néstor es papá de Micaela, vicepresidente de la Fundación Micaela García La Negra, es representante de la Universidad Tecnológica en la Red Universitaria de Género del Consejo Interuniversitario Nacional, ex decano de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Concepción del Uruguay, exdirector de Formación y Capacitación del Ministerio de las Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Así que sin más, Néstor, te escuchamos. Bueno, primero agradecer por la invitación y la idea, digamos, que me planteó Claudia, que es la que se puso en contacto conmigo para coordinar esto, es hablar un poco de la ley Micaela, de cómo surgió, de cuál es la relación de la ley con el caso de Micaela. Y bueno, la ley Micaela es una ley que establece la capacitación obligatoria en los derechos de las mujeres y la temática de género para todas las personas que trabajan en el Estado. La ley original se refiere al Estado Nacional. Cuando nosotros nos enteramos el sábado, un rato después del mediodía, de que a través del novio de Micaela, de que no recibía los mensajes, de que no la podía ubicar, empezamos a mandarle mensajes nosotros, no recibía los mensajes, nos empezamos a preocupar y yo me acuerdo que estaba con el hermano más chico de Micaela, nos habíamos ido a pescar en lancha, estábamos como a 1 hora de Colón, donde vivimos, y lo que sucedió cuando fuimos a Gualeguay, digamos, esto ocurrió el 1 de abril del 2017, Micaela, el último registro que había en ese momento era la filmación de la boletería de la DIJO donde había ido, porque Micaela estaba cursando el último año de la carrera de profesorado de educación física, y ahí terminaba la primera semana. Y cuando termina la primera semana, los estudiantes del ciclo superior les dan la bienvenida a los nuevos ingresantes en una fiesta, en una disco que se hacía siempre hasta ese momento. Micaela se va alrededor de las 6 menos cuarto, caminando, y no sabíamos más lo que había pasado. El día domingo se encuentra una sandalia de ella, en el trayecto del boliche al departamento, y el trayecto recién se pudo terminar de identificar el día martes, porque está bien en diagonal el boliche del departamento, entonces las opciones para ir eran montones. Entonces había que chequear un montón de cámaras para ver cámaras de comercio, del Banco Nación, que estaba cerca del boliche, para identificar para dónde había doblado en la primera esquina y ahí poder seguir rastreándola con las diferentes cámaras. La cámara del Banco Nación, que es la que brinda la pista más cierta, digamos, llega el martes, y rápidamente el fiscal y la policía identifican a un sospechoso, que fue Sebastián Wagner, y al vehículo donde a Micaela le habían secuestrado. Rápidamente se empezó a conocer no solo quién era Micaela, digamos, porque también lo primero que surgió fue buscar cuáles eran los merecimientos de la víctima para encontrar una explicación a lo sucedido, por qué andaba a la madrugada, por qué estaba vestida como estaba vestida, qué hacía a esa hora, qué hacía sola. Entonces, fundamentalmente su compañero de militancia y la mamá de los barrios, de los chicos de los barrios donde Micaela iba todos los fines de semana
hacer actividades y a llevarle la merienda y esas cosas. Empezaron a hablar de quién era Micaela. Rápidamente se conoció que Micaela había militado en Ni Una Menos desde su inicio, que era una militante política, que era la referente de la JP Evita y Concepción de Uruguay, que integraba la mesa provincial del movimiento Evita en la provincia de Entre Ríos, y se empezaron a conocer las cosas que Micaela hacía, digamos. Pero sobre todo a partir del día martes a la tarde, cuando se identifica a Sebastián Wagner como sospechoso. Sebastián Wagner hoy tiene ya sentencia firme, cadena perpetua por secuestro, violación y femicidio de Mica. Nosotros creemos que fueron 2, por eso el caso lo hemos elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Está en análisis por parte de ellos, porque creemos que otra persona condenada por encubrimiento agravado, que es Néstor Pavón, también la violó y le quitó la vida, ¿no? Pero bueno, lo que se conoció primero fue lo de Sebastián Wagner, y ahí rápidamente se supo que Sebastián Wagner estaba cumpliendo condena, que estaba con libertad condicional. Hacía poquitas semanas que estaba con esa libertad condicional, y esto de las poquitas semanas es importante porque lo que se vio fueron que al menos hubo 3 instancias donde agentes del Estado entrerriano tomaron decisiones sin tener perspectiva de género, digamos. El primer hecho fue que Sebastián Wagner estaba cumpliendo condena por 2 violaciones. En realidad él tuvo denuncias por 3 violaciones. Un juicio se había llevado a cabo, en el juicio logró zafar porque acusó a su propio hermano gemelo de ser el autor de la violación, y en el país no estaba la tecnología todavía para identificar quién era el dueño del ADN entre 2 hermanos gemelos. Había que mandarlo al exterior. La justicia no quiso poner el dinero para que eso se investigue, entonces no fue condenado en ese juicio. Las otras 2 violaciones se resolvieron entre un juicio abreviado, entre un juez y un fiscal, ambos agentes del Estado sin perspectiva de género, y la abogada que defendía a Sebastián Wagner, donde le dieron muy poquititos años de condena. Entonces la persona privada de la libertad, cuando cumple los 2/3 de esa condena que le dieron, tiene el derecho de poder pedir la libertad condicional, y a su vez es otorgada esa libertad condicional por un juez de ejecución de pena. En este caso el juez es Carlos Rossi, que también tuvo su juicio político, y Carlos Rossi le otorgó la libertad condicional teniendo 7 informes psicológicos del servicio penitenciario de la provincia de Entre Ríos, que le advertían que si le daban la libertad, no la aconsejaban porque le advertían que iba a volver a violar si le daba la libertad condicional. Y no había ningún informe que aconsejara esa libertad. Y Carlos Rossi, también actuando sin perspectiva de género, le otorgó la libertad condicional igual. Y el tercer hecho ocurrió el día anterior, que el papá de una nena fue a hacer una denuncia el viernes por la mañana en Gualeguay, de que Sebastián Wagner había intentado violar a su hija. Y la denuncia no se le tomó porque la jueza no estaba en la ciudad, se había tomado el viernes, y que no es motivo para no tomar una denuncia por violación de alguien que estaba cumpliendo condena con libertad condicional, pero cumpliendo condena por violación, y se le dijo a ese papá que volviera lunes o martes a hacer la denuncia lunes o martes. Si le hubiesen tomado la denuncia, Sebastián Wagner vivía en el domicilio que tenía declarado en el servicio penitenciario, por lo tanto lo hubiesen ido a buscar, y esa noche hubiese estado preso y no se hubiese encontrado a la madrugada con Micaela. Entonces hubo una abogada, que fue una de las secretarias privadas de Carmen Argibay cuando fue jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Flora Axelrad, que nosotros no conocíamos, que recordó algunas conversaciones que había tenido con Carmen Argibay de que como Estado habíamos firmado 2 tratados internacionales, la Convención de la CEDAW y la Convención de Belén do Pará. Sobre todo en la Convención de Belén do Pará, en el artículo 8, inciso C, se habla de que los Estados se comprometen a capacitar a los agentes de los propios Estados, sobre todo a los agentes que tienen que ver con la justicia
y la policía, digamos, hace bastante hincapié en eso. Y había un montón de recomendaciones, tanto de la OEA como de las Naciones Unidas, en referencia a estos catálogos, algunas particulares para Argentina y algunas generales hacia todos los países, de que no se estaba asumiendo este compromiso de capacitar como se habían comprometido a firmar estos tratados internacionales. Entonces, Flora pensó que lo de Micaela se hubiese podido evitar si hubiese gente del Estado capacitado en los temas de género. Y el mismo día que se encontró el cuerpo de Micaela, que fue justo una semana después, el cuerpo de Micaela se encuentra cerca del mediodía del sábado 8 de abril del 2017, y a la tardecita, Flora escribe en su Facebook: Ley Micaela García, capacitación obligatoria para todas las personas que trabajan en el Estado en los temas de los derechos de las mujeres y la temática de género. Algo así. Y después se pone a escribir un articulado y a tratar de buscar una legisladora que se lo presenta en el Congreso. Comenta esto en una reunión de trabajo. Ahí, en esa reunión estaba un primo mío que nos criamos juntos en Concepción de Uruguay, en el mismo patio. Vivíamos en casas separadas, pero el patio era compartido. Y Fabio le pasó el teléfono a Flora. Flora se comunicó con nosotros porque quería que estuviéramos de acuerdo en que la ley llevara el nombre de Micaela. Y de ahí surge uno de los dos proyectos de ley. Y el otro proyecto de ley, con el mismo objetivo de capacitación a los agentes del Estado, pero un proyecto diferente, lo presenta el espacio donde Micaela militaba. El movimiento Evita, que en ese momento tenía un bloque en diputados independiente del bloque del Frente para la Victoria. Y así surge la ley Micaela. Digamos. Esto fue lo que motivó el inicio de la ley Micaela. Después la ley Micaela, es una ley muy cortita, tiene 2 artículos. En el artículo 11 invita a la Ciudad de Buenos Aires, a las provincias, a adherir a la ley. Esto ocurrió un montón en el 2019. Para poner fecha, la ley Micaela se vota el 18 de diciembre en diputados, el 19 de diciembre en senadores del 2018, se promulga el 10 de enero del 2019, y las provincias empiezan a adherir. Se terminó el 2019 faltando solamente 3 provincias a adherir: Formosa, Corrientes y Tucumán, que adhieren en ese orden: Formosa en febrero, Corrientes en marzo y Tucumán en mayo, y ahí se completan todas las provincias. Y este es un hecho histórico, no hay ley nacional que tenga la adhesión absolutamente de todas las provincias. La primera ley que ocurre eso es la ley Micaela. Y no solo eso, hoy cerca de 600 municipios en todo el país han adherido a la ley Micaela. En algunos casos, como la ciudad de Corrientes, la provincia demoró bastante su adhesión, pero casi todos los municipios de la provincia de Corrientes ya tenían adhesión a la ley Micaela. Medio que fueron condicionándola en una decisión provincial. Y esto aún es más raro que lo anterior, digamos. Que una ley nacional se convierta en una política pública de estados municipales. La gran mayoría de los estados municipales, y provincias como Buenos Aires, como Chubut y alguna otra provincia más, que la totalidad de los municipios han adherido a la ley Micaela. En el resto de las provincias, no todos los municipios. Entre Ríos, que es donde ocurrió el caso, no todos los municipios han adherido a la ley Micaela. Incluso hubo proyectos de los consejos deliberantes y fue votada negativamente. Esto también sucede, digamos. Pero aparte de estas adhesiones del Estado, también empezaron a adherir las universidades, sobre todo las universidades públicas. La primera universidad que adhiere es la Universidad Autónoma de Entre Ríos, donde Micaela estaba estudiando. Es la primera reunión del Consejo Superior en 2019. Adhieren a la ley Micaela, después adhieren a la Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Nacional de Córdoba, y ahí empiezan tibiamente a adherir las universidades. Y hubo un rector que propone en el Comité Ejecutivo del CIN que el Comité Ejecutivo del CIN adhiera a la ley Micaela en plenario y invite a las universidades, miembros del Consejo Interuniversitario, a que tomen la decisión de adherir a la ley Micaela. Esto ocurrió, como leyó Claudia,
Yo soy el que representa a la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, en la red universitaria de género del CIN. Entonces, la rectora que coordina esa red me dijo: tenés que ponerte a trabajar en el proyecto, Yuyo, porque nos encomendaron a mí y a la red que presentemos un proyecto. Y fuimos a Córdoba, y el 8 de abril del 2019, justo a los 2 años de que se encontró el cuerpo de Micaela sin vida, el plenario de rectores, por unanimidad, toma la decisión de adherir como cuerpo a la ley Micaela, de invitar a las universidades miembros a la adhesión a la ley Micaela, y de convertir a la RUGE en organismo de asesor de aquellas universidades que no tenían un protocolo de actuación frente a situaciones de violencia. En ese momento, algo más del 60% de las universidades que integraban el CIN tenían un protocolo de actuación, un número bastante bajo, y la ley Micaela traccionó ese proceso. Hoy, más del 90% de las universidades públicas de nuestro país han adherido a la ley Micaela, y el resto está en un proceso de institucionalización. Hay proyectos presentados. Pero también, cerca del 85% de estas universidades, partiendo de algo más del 60%, tienen un protocolo de actuación para resolver si hay algún planteo por alguna situación de violencia en el seno de la universidad. Patricia Munier, diputada nacional por Santa Fe, presentó un proyecto de resolución que se la conoce como la Micaela Sindical, un proyecto de resolución del Congreso Nacional para solicitar a los diferentes gremios, a las centrales obreras, que adhieran a la ley Micaela. Colegios de profesionales han adherido a la ley Micaela, sindicatos, a pesar de que todavía la resolución esta no está votada, han tomado la decisión de adherir a la ley Micaela. Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba tienen ley Micaela en el deporte. Hay proyectos presentados en otras provincias. Santa Fe tiene media sanción de lo que se conoce como ley Micaela en el deporte, pero en realidad es un poquitito más amplia que en el resto de los lugares, porque amplía también al resto de las asociaciones civiles. Y la ley Micaela se va metiendo en estos diferentes ámbitos que no son del Estado, digamos. La ley Micaela establece que la capacitación es obligatoria, que es permanente, que tiene que haber un informe anual para que a través de una página web la sociedad pueda conocer el avance de la ley Micaela. En ese informe anual, que se habla muy poco de esto, y yo siempre lo recalco por ese motivo, se pide en el artículo 7 que se creen índices que midan el impacto de las capacitaciones. Lo que está diciendo es que las capacitaciones por ley Micaela tienen que generar un cambio en la realidad, tienen que generar un impacto que tiene que ser medido, y esa medición tiene que ser parte del informe anual que la autoridad de aplicación o la autoridad de aplicación de los estados que han adherido tienen que poner, digamos. Por otro lado, decirle, ya para terminar y hablar un poco más en función de la pregunta, que es lo que le interesa más a ustedes que hablemos, el Colegio de Abogados en la Ley de Adhesión de Santa Fe tiene un rol protagónico en lo que es la ley Micaela, porque está escrito en la propia ley que se convierta en una especie de órgano asesor de la implementación de la ley Micaela. Que en otras provincias en general esto no está, digamos. Eso, si bien es una responsabilidad, también es una oportunidad muy grande para generar procesos transformadores del Colegio Profesional de Abogados y Abogadas de Santa Fe. Por mi parte, vuelvo a reiterar el agradecimiento por la invitación y a disposición para responder todas las consultas que quieran hacer o lo que quieran plantear, digamos, a conversar un poco. Creo que la ley Micaela debería ser mucho más conversada y debatida que unidireccionada desde expertas o expertos en algún tema y tratando de bajar una línea de cómo deberían ser las cosas. Que seguro va a surgir eso, lo vamos a ampliar después. Bueno, Néstor, te hago una consulta porque la idea, si no, es ya que tome la palabra la doctora Brunetti y luego abrir a las preguntas. ¿Vos te podés quedar un rato más?
Sí, me parece bien, es lo más loco, que aparte la quiero escuchar también. Perfecto. Bueno. Yo recién, 19:30, tengo la próxima actividad, así que creo que vamos a andar bien. Yo. Y si no, hablo que entro un poquito más tarde y listo. Muchísimas gracias, Néstor. Bueno, entonces vamos a presentar, voy a pasar a presentar a la doctora Andrea Brunetti. Andrea es jueza de primera instancia de distrito del Tribunal Colegiado de Familia número 7 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Andrea tiene un currículum muy extenso que vamos a tratar de sintetizar y solamente comentar algunos aspectos, pero el currículum de Andrea habla de una formación permanente, así que bueno, yo me voy a limitar a puntualizar algunos. Ella es miembro de la Red Nacional de Jueces de Familia para la Protección y Restitución Internacional de Niños del Convenio de La Haya, designada por Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Andrea es vocal titular de la Comisión Directiva de la Red Nacional de Mujeres para la Justicia. Es replicadora de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Género, Violencia Familiar, Debida Diligencia e Indicadores de Riesgos de las Naciones Unidas. Es capacitadora del Centro de Capacitación del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe y del Programa de Capacitación en Género y Violencia de Género en el marco de Ley Micaela. Es replicadora del programa Hablemos de Género de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina, Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es docente especializada en Derecho de Familia, Corporación Universitaria Remington, Medellín, Colombia. Andrea, si te parece, te cedemos ya la palabra y agradeciéndote nuevamente tu presencia. Gracias, Clau. Sí, se hace aburrido, ¿viste? Pero uno dice, wow, cuántas cosas que hago. Así terminé, ¿no? Voy a tratar de ser un poco... No es una virtud mía el poder de síntesis ni hablar poco. Así que voy a tratar, por respeto a Yuyo, que tiene otros compromisos, voy a tratar de... Pero no se puede hablar bueno, desde ya muchísimas gracias, ¿no? Sobre todo Claudia, que realizaste la invitación, y a toda la comisión. Son todas personas muy queridas y que veo siempre en el juzgado. Bueno, ahora todavía no me reincorporé, voy a ver si la semana que viene, pero bueno, las veo siempre, y ahora con la virtualidad no las veo tanto tampoco, así que entre el COVID, mi COVID y todo lo que está pasando en el fuero rosarino, realmente las veo poco, pero así que, bueno, un placer estar acá con ustedes. Para mí es realmente un honor, honestamente se los digo, porque somos muchas personas en Rosario que trabajamos con esta temática, en Santa Fe, y la verdad que me convoques, Claudia, Marisa también, que siempre es tan reconocida, es todo un honor, y compartir este espacio con una persona como es Yuyo, que me ha autorizado que le llame Yuyo. Es fuertísimo escuchar todo esto directamente de boca de él ahora, acá, porque aunque sea virtual, es como si estuviéramos en la misma mesa, ¿no? En el mismo panel, pero siempre lo he escuchado y lo he seguido mucho, incluso ha estado en Rosario con la doctora Gastaldi, con el doctor Falistoco y con miembros de la Red Nacional de Mujeres para la Justicia. Tal vez no sé si lo recordás, Yuyo, allá por el 2019. Y la verdad que me pone un poco nerviosa hablar de Ley Micaela con el papá de Micaela, pero bueno, voy a hacer un esfuerzo por concentrarme en lo que yo más... Apago la cámara, Andrea, si querías. No, porque ahora fijo la vista en otro lado y ya me olvido. Cuando arranco, me olvidé de todo y hasta pierdo el formalismo, Yuyo. Las que me conocen ya lo saben. Pero bueno, así que cuando ustedes me quieran parar, me paran. Gracias por tu amabilidad. A ver si me puedo calmar los nervios de compartir este espacio con vos, porque siento que la justicia te debe y mucho a muchas Micaelas. Y si bien soy jueza de familia y sé que mi trabajo es diferente a lo que pasa en un fuero penal, realmente como miembro del Poder Judicial
hago muchísimos mea culpas de lo que está pasando en nuestro país. Y no se puede hablar de, como les decía, de ley Micaela sin hablar sin entender a la violencia de género como la entendemos desde una perspectiva de derechos humanos, porque en verdad aquí confluyen muchísimas disciplinas. Acá somos todos abogados y abogadas, así que, y veo que Yuyo tiene muchísimo conocimiento de la temática, por obvias razones, pero algunos conceptos los voy a pasar por alto, pero no vine a darles una clase de violencia de género, pero algunas cositas yo quiero remarcar, porque es importante para asociarlo con la importancia de esta ley, porque si bien aquí influyen muchísimas disciplinas, a nosotros principalmente nos importa cómo ve el derecho a las mujeres y cómo trata el derecho a las mujeres y a toda la diversidad sexual. Y desde ya anticipo que, como dice Mackinnon, el derecho ve y trata a las mujeres como los hombres ven y tratan a las mujeres. Y esto a pesar del reconocimiento en el ámbito internacional e interno, como ya destacaba Yuyo, del derecho a vivir una vida libre de violencia, a no ser discriminadas, y el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamientos y prácticas sociales y culturales basadas en un concepto de inferioridad o subordinación. Esto que es parte de lo que conocemos como humanización del derecho, ¿no? Y toda la creación jurisprudencial que existe en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de fallos importantísimos. Ustedes recordarán el primero, que fue el que produjo el impacto, que tampoco hace tanto. Este es el reclamo a la justicia, ¿no? El caso Miguel Castro Castro es del 2006, luego le siguieron Campo Algodonero y otros tantos más, a nosotros nos interesa Fornerón, bueno, Atala Rifo, que lo tenemos cerquita. Y es imprescindible entonces ubicarnos en este contexto, porque somos un Estado constitucional de derecho, y esto es lo que nos va a permitir concluir respecto del rol clave que desempeña la justicia en este entramado de conflictos y condicionamientos que atañen no solo a las mujeres, sino a toda la sociedad. Si bien la ley Micaela refiere a la capacitación obligatoria y necesaria de todos los poderes del Estado, como miembro del Poder Judicial me voy a referir a este sector, a este que es uno de los tres poderes del Estado y que creo que en esta temática es clave. Y en este contexto, precisamente, la decisión judicial tiene que estar enmarcada en un obligado análisis desde una visión de derechos humanos, y necesariamente esta visión nos va a permitir identificar las desigualdades preexistentes, equilibrar situaciones que ya no pueden dejar de percibirse desde un imperativo análisis con perspectiva de género. Esto es, como marcaba Yuyo, lo que ordenan las convenciones. Creo que no es necesario referirnos, pero estamos hablando de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es conocida por sus siglas en inglés, que es CEDAW, que tiene jerarquía constitucional por el 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, y nos referimos también a otra convención fundamental, que si bien no tiene jerarquía constitucional, va camino a ello por el mecanismo de incorporación del 75, inciso 23, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la que conocemos como Belén do Pará, las dos que hizo referencia Yuyo, más toda la normativa interna de la 26485, y ustedes saben que Santa Fe replica. Ahora bien, no obstante este contexto jurídico, todavía tenemos un modelo hegemónico androcéntrico, muy presente en nuestra sociedad, incluso en toda la sociedad latinoamericana. El viernes daba clase para Colombia, el lunes estaba en el diplomado, que es de Latinoamérica, y la verdad que esto es una constante. Y es un modelo androcéntrico que se repite en determinadas formas de organización familiar. Yo me voy a referir mucho a la familia por mi rol, y al derecho de familia y al fuero de familia, que precisamente y se ven en los casos que a nosotros nos llegan, pero no solamente por denuncias de violencia familiar, sino toda la conflictiva que nos llega por los casos que nos llegan al juzgado, que evidencian las situaciones de violencia que existen en todos los tipos, ya sea psicológica mayormente, físicas, psicológica, dije, sexual, económica y la simbólica, que es la que más nos va a interesar referirnos en este encuentro. Y eso a pesar de que convivimos
ya con incipientes nuevos modelos familiares que son más democráticos, pero es en la familia donde más se advierte. Este modelo androcéntrico hegemónico, vieron, los españoles hablan del BBVA, y siempre hago el mismo chiste, que no es el banco francés. Bueno, menos mal que nosotros no tenemos que pagar canje y esas cosas, ¿no? Pero se refieren los españoles al blanco burgués varón adulto, que esto que tanto Mafia nos hace referencia cuando hace esta alusión a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Que decía todos los hombres nacen libres e iguales, y ese todos los hombres nos excluía a muchas personas, mujeres, niños, personas adultas, pueblos originarios, etc. Personas que justamente en la actualidad se tuvieron que dar, en la actualidad digo porque es del último siglo, convenciones internacionales específicas para tutelar los derechos, y todavía estamos reclamando efectividad en todos esos derechos. Y este modelo se asienta en la construcción de desigualdades, el modelo hegemónico androcéntrico, ¿no? Construcción de desigualdades y jerarquía que evidencian una relación de poder y superioridad del varón respecto de la mujer. Esto es muy importante que lo retengamos, porque esto es lo que tiene que ver con toda la cuestión de género y la violencia de género. ¿Por qué es importante? Porque se reproduce en estereotipos sociales y culturales tanto en la sociedad como en el derecho. Y esto es lo que se reproduce en las prácticas judiciales, por eso es importante traerlo a colación y repasar un poquito algunos conceptos. Ustedes saben que las mujeres pasamos, haciendo así siglos de historia, del ámbito privado, que siempre fue de la reproducción, al ámbito público, que es vinculado a la producción, pero nunca abandonamos nuestras funciones emocionales y relacionales que tienen que ver con estos estereotipos de género que por siglos nos han asignado por una equivocada creencia basada en una diferencia sexual. Y la verdad que las mujeres, a partir de allí, no solamente desarrollamos tareas del hogar, sino también laborales fuera del hogar. Y debido a estas desigualdades estructurales arraigadas de años por este modelo, por estos roles asignados por sexo, también continuamos desempeñando las tareas de cuidado de los hijos, las tareas además de nuestro trabajo. Y esto lo agudizó la pandemia de una manera realmente sustancial, y se ve muchísimo, no tanto en denuncias de violencia familiar, sino en la conflictiva que se trae al juzgado. En otras palabras, estamos muy lejos aún de lo que es la igualdad real. Y estas relaciones de poder, que se continúan manifestando en todos los ámbitos, es lo que genera violencia, en cualquiera de sus tipos. Si bien yo me voy a enfocar un poquito más al ámbito intrafamiliar, quiero que se tenga en cuenta esto porque es para todos los ámbitos. Porque no solamente respecto de mujeres se acrecenta la violencia o se produce violencia por esta reproducción de estereotipos de un modelo patriarcal, sino también respecto a hijas, hijos, hijes. Porque la lógica patriarcal no solamente discrimina a mujeres, sino que discrimina todos los valores asociados a la feminidad. Así que estos estereotipos sociales y culturales que asignan roles por sexo, también reproducen discriminaciones respecto de todo lo que no encuadre en patrones socioculturales de lo que se tiene que entender como masculino, que a la vez le exige al varón ser heterosexual, no sensible, no débil, no emocional, proveedor, porque esa construcción sociocultural de patrones subjetivos masculinos también le imponen a ellos expectativas de lo que tienen que cumplir por el rol que se le asigna por sexo. Lo que pasa que, si bien los varones a veces la pasan mal, a los varones no los matan. Y este es un punto crucial. Y de ahí la necesidad de incluir a todas las personas en la lucha por la igualdad. Por eso el neofeminismo incluye al estudio de los varones, el estudio de género, incluyen a las masculinidades, hoy coexistimos con diversas masculinidades, porque en honor a la verdad tenemos masculinidades muy retraídas, muy resistentes, y se ve muchísimo en el Poder Judicial, y lo hemos detectado con las capacitaciones desde hace años, pero también hay masculinidades en construcción, y hay masculinidades que son feministas, y esto es muy importante. Y no podemos dejar de decir que las mujeres también están impregnadas de prejuicios, y bueno, ni que hablar del misogismo. Eso no tiene nombre por sexo. Bueno, ante todos los cambios que se han producido y la evolución en los modelos de familia y demás,
la violencia igual sigue creciendo, los números, las estadísticas dan cuenta de esto, y es preocupante, y la pandemia lo agravó. A punto tal que ya antes del COVID, la violencia de género como flagelo social ya había sido declarada una pandemia, mucho más que el COVID. Entonces hay que prestar muchísima atención a todo esto, por la cantidad de casos de violencia de género, mayormente se producen en el ámbito familiar, pero no descarta otros ámbitos y otras relaciones interpersonales. Las causas son variadísimas, complejas, pero obedecen a estas marcadas desigualdades estructurales que están fuertemente arraigadas en la sociedad, y responden a estos modelos androcéntricos, y acá donde se apunta con la capacitación. Y esta desigualdad que venimos diciendo que es construida culturalmente, es legitimada y reproducida por las estructuras sociales, tolerada socialmente, y esto es lo grave, y han sido reproducidas por años por el derecho. Y si bien se avanzó en el reconocimiento de los derechos desde una visión de derechos humanos, como hablábamos, ciertamente falta mucho camino por recorrer desde una perspectiva de género. Y aquí es donde se resalta la importancia de la ley Micaela, porque como decía Yuyo, las convenciones prevén los deberes estatales en materia de capacitación, porque los estados asumieron el compromiso internacional y el Estado argentino principalmente, de garantizar el ejercicio de estos derechos. Y la violencia de género tiene como característica impide y anula los derechos de las mujeres. Y si bien las convenciones ya establecen el deber estatal de capacitar y educar, ciertamente esto no había sido trasladado al ámbito interno hasta el dictado de la ley Micaela, por lo cual ha resultado fundamental, estableció obligatoriamente el camino a seguir, porque los cambios no vienen solos, y no vienen con el derecho capta realidades, no impone realidades, y ahí es cuando entran en juego las políticas públicas, que además, cuando digo políticas públicas hablo de los tres poderes, que además tienen que comprender el modelo de educación tendiente a desconstruir los estereotipos que provocan desigualdades estructurales de género, a través de las capacitaciones, como lo que nos trae la ley Micaela, nos impone la ley Micaela, pero en una palabra en general, la educación en general. Y esto, respecto a la sociedad, arranca desde muy pequeños los niños. Justamente un tema hoy muy candente, que es la educación de los niños. No saben sumar, no saben restar, no saben multiplicar, pero tampoco les estamos enseñando a no diferenciar y a no discriminar. Desde ya los talleres son sumamente importantes y brindan las herramientas necesarias para sensibilizar y concientizar, lograr el objetivo que es que se aplique la perspectiva de género de todos los poderes del Estado, en particular en la justicia, juzgar con perspectiva de género. Pero ciertamente no nos podemos quedar solamente ahí en los talleres, y esta es una crítica que ya anticipo, porque es como que desde que se dictó la ley Micaela dijimos, bueno, hay que capacitar, hacemos los talleres, el formato, la oficina de la mujer, el INAM, etcétera, etcétera, y ahí nos quedamos. Y acá es muy importante que avancemos y no solamente quedarnos en esto cuando hablamos de capacitación obligatoria y cuando hablamos de ley Micaela. ¿Qué pasó a partir de la ley Micaela en Santa Fe, en Rosario? Bueno, como les decía, la obligatoriedad que impuso la ley marcó un hito fundamental. El Estado intensificó sus acciones positivas, que es un deber estatal, y claro está, a través de estas capacitaciones obligatorias en todos los ámbitos. Santa Fe sí, adhirió rápidamente, es verdad, y enseguida se puso a trabajar en tiempo y cumpliendo con los términos de la ley. Además, una característica muy importante de la provincia, que fue la primera en imponer como condición de acceso a la magistratura la capacitación en género según la ley Micaela. Esto es importantísimo, porque este modelo androcéntrico hegemónico que les describía está muy arraigado en el Poder Judicial, créanme. Si bien, bueno, me creen porque han visto muchos fallos, ya vamos a comentar. Si bien en Rosario ya dábamos los talleres desde hace muchos años, porque hace mucho que estamos capacitando en género, violencia de género, violencia familiar, etcétera, cuando Claudia lo destacaba cuando leía el currículum, pero en realidad la obligatoriedad es recién a partir de la ley Micaela, la obligatoriedad de estos mismos talleres, que se han adaptado a la ley y a los modelos a los proyectos que ideó INAM, pero en realidad
nosotros primeramente cumplimos con las capacitaciones obligatorias de Ley Micaela en Santa Fe, en toda la provincia, adaptando los talleres que teníamos hasta contar con este modelo, con este formato que viene directamente de la Oficina de la Mujer y del INAM. Y en aquel momento, y en algún momento también lo dimos presenciales, hasta que, bueno, nos sorprendió esta pandemia, que nos llevó a darlos en la virtualidad, y los hemos dado durante todo el 2020 y en lo que va del 2021. En realidad se capacitó aproximadamente, creo que son 4.000 personas en el Poder Judicial de toda la provincia de Santa Fe. Es importante resaltar, como miembro de la Red de Mujeres para la Justicia lo tengo que decir, se concretaron muchísimos convenios con todas localidades de la provincia. Vos, Marisa y Claudia, van a recordar que desde un comienzo se firmaron convenios de la red con la Municipalidad de Rosario, con la entonces intendenta de la ciudad, con Mónica Fey, y se firmaron convenios para capacitaciones conjuntas con el Poder Ejecutivo. Eso fue un avance impresionante, fue una experiencia única, dar las capacitaciones conjuntas. Y la verdad que los talleres, cuando eran presenciales, la verdad, era otra experiencia. Y una característica que hemos logrado también, al menos aquí en Rosario, es formar a otras talleristas. Y hablo de otras porque lamentablemente no tenemos más que mujeres que han dado interés, han manifestado interés en capacitarse para dar los talleres. Ya de por sí, cuando yo iba a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a capacitarme, éramos todas mujeres, no había varones, y hace poquito tuvimos un conversatorio con un juez de la Nación, el doctor Carlos Boschi, personaje que capacita en Buenos Aires. Él reclamaba no tener mujeres en los talleres, y oh casualidad, nosotras somos todas mujeres. Pero bueno, esto también es un estereotipo. Y bueno, como les contaba, la red firmó muchísimos convenios, porque en Santa Fe tenemos una realidad, en Rosario, en realidad tenemos una realidad del norte y del sur, les cuento a Yuyo sobre todo, muy diferente. El sur es muy diferente al norte. Y la realidad de Rosario es muy diferente a la realidad de Santa Fe, que es la ciudad capital. Pero bueno, hay una diferencia enorme con muchas localidades del interior de la provincia, y que si bien si a nosotros nos faltan los recursos, imagínense lo que es en el interior de la provincia. No obstante, cuando íbamos de gira, cuando llevábamos la palabra, como le digo yo, a las localidades del interior, a mí siempre me tocó el sur de Santa Fe, podíamos advertir el trabajo conjunto, las prácticas conjuntas que se realizan en pequeñas localidades, por la cercanía que hay entre los distintos poderes del Estado. Y ahí veíamos que jueces y juezas trabajan codo a codo con fiscales, con representantes de niñez, de género, del Poder Ejecutivo hablo, ¿no? Hasta con la misma policía, ¿no? Y se han logrado muchísimos más avances que en Santa Fe y Rosario. Esto no es solamente anecdótico, porque las experiencias son realmente dignas de contar. Y la verdad que perder esa presencialidad en los talleres, seguimos igualmente capacitando en la virtualidad, y hay una conexión directa entre las tutoras y los participantes, pero no se logra ese vínculo que se había logrado en la presencialidad. En los talleres se daban testimonios, se vivenciaban las experiencias de los participantes, se han dado situaciones muy tensas, desde llanto hasta peleas entre los participantes, y siempre las talleristas tenemos que permanecer, somos moderadoras de los talleres, y si bien el objetivo de la capacitación es tomar conocimiento de la normativa y de lo que es el género, hablar de género, porque todos tenemos que hablar el mismo idioma, entonces dar conceptos, pero la idea de los talleres y de la capacitación y de la ley Micaela misma no es imponer una idea o una ideología. Por eso las talleristas lo que tenemos que hacer es moderar y dar disparadores y conocimientos para que del mismo auditorio surjan las inquietudes, los cuestionamientos, las ideas, porque también nos nutrimos de las ideas y de los aportes que son las contribuciones para el cambio que se hacen en los talleres. Hoy con la virtualidad, no existe eso que existía tan rico con la presencialidad. Se da la relación vía mail con las tutoras, porque acá somos todas mujeres,
y después hay foros donde los participantes tienen que introducir respuestas, y tal vez allí haya algunos cuestionamientos. Se arman unos líos bárbaros, ¿saben con qué? Con el lenguaje inclusivo. Cuando hay que hacer los ejercicios de lenguaje inclusivo, es increíble el enojo y la ira que producen algunas personas la temática del lenguaje inclusivo. Y ahí es cuando se evidencia cómo portamos los estereotipos de género y cómo nos cuesta desprendernos de todas esas discriminaciones que llevamos y prejuicios que llevamos dentro. Y bueno, y ahí usamos, cuando se producen tensiones, usamos en la presencialidad, usamos técnicas, por ejemplo, bueno, ¿qué te parece lo que comentó el compañero o la compañera? Porque nunca hay que tratar de imponer una idea. Incluso tuvimos hace poquito, el año pasado, un problema con un tallerista, con un participante que interpretó una imposición por parte de la tallerista respecto del ejercicio sobre el lenguaje inclusivo y no lo quería realizar. Y amablemente, desde la Oficina de la Mujer y desde las tutoras, le hicimos entender que hacer los talleres no solamente era adquirir, o sea, un certificado, porque si no, no puede lograr el ascenso dentro del Poder Judicial, sino que la ley lo que exige, la ley Micaela lo que exige es cursar y aprobar ese taller, que no significa aprobar porque responda a determinados conocimientos sobre la materia, sino realizar los ejercicios que se dan en ese formato de formación. Y bueno, entendió que podía hacer el ejercicio aún a su manera y desde lo que él entendía y como él entendía. Y si él entendía que no había que cambiar ningún término en el texto que se le daba, que no lo cambie, pero que lo haga y que lo diga y explique por qué. Y esto se le explicó amablemente, finalmente el señor lo entendió, era un señor en este caso, pero a veces son las mujeres las que dicen, bueno, no me quiero ir del tema, pero bueno, tengo una experiencia muy linda con un empleado administrativo que cuestionó mucho los talleres y después por otra razón estuvo en el juzgado, y lo gratificante y lo maravilloso es que créanme que después de los talleres, a pesar de algunas negativas, a pesar de cuestionamientos muy tensos que se suelen dar en el ámbito, mayormente lo que se logra es agradecimiento, queda una relación y un vínculo muy lindo entre las talleristas y los participantes, esto mayormente es lo que se produce, pero lo gratificante es que después uno lee un fallo y dice, ah, mira, esta persona cuando hicimos el taller no pensaba así, y ahora sí. Quiere decir que de los talleres las personas se van y le queda picando en la cabeza esto del género, la perspectiva de género. Algunas personas por primera vez escuchan la temática, a pesar de que son abogadas y abogados. Y bueno, no sé cómo estamos del tiempo, si no paso a contarles algunas experiencias del juzgado de familia, Claudia o Marisol. ¿Sigo? Sí, me parece, si querés redondear la idea y después las experiencias para que nos queden unos 15, 20 minutos de debate. Claro, o cuento la experiencia del juzgado de familia o redondeo. Ustedes me dirán, porque hay muchos temas que son muy importantes, al menos mencionar, si me dan permiso. Los juzgados de familia también somos discriminados, las juezas de familia somos discriminadas, siempre se relaciona todo lo que es familia a la mujer. Muchas veces se escucha dentro y fuera del Poder Judicial, o sea, doña Rosa o un juez colega o jueza colega dice, ay no, yo no puedo dedicarme a eso, te dedicas a familia porque sos mujer y las mujeres tienen mucha más sensibilidad. Esto es un prejuicio, y la verdad que lo sufrimos al prejuicio porque siempre somos los últimos orejones del tarro en el Poder Judicial, lamentablemente. Pero bueno, esto de asociar a las mujeres a todo lo que es familia, bueno, ustedes verán, no sé qué auditorio tenemos acá, yo no pude ver mucho, no pude chusmear, pero siempre estamos las mujeres en estas cuestiones, ¿no? Y la verdad que esto es un prejuicio y un grave error. Creer que porque sos mujer vas a tener perspectiva de género es un grave error. Hay muchas juezas en primera instancia en el Poder Judicial de nuestra provincia, y si fuese así, los fallos de primera instancia no serían recurridos por cuestiones de falta de perspectiva de género. Una mujer no garantiza a nadie tener una perspectiva de género. Lo que sí es cierto que por la temática que trata el juzgado de familia, por la competencia de los temas que se tratan en el fuero,
es en el ámbito familiar donde más se visibilizan cuestiones de desigualdades estructurales. Ojo, no solamente con violencia familiar, como les dije al principio. Sepan que más del 90% de los casos de denuncia de violencia familiar son violencia de género. Los juzgados de familia en Santa Fe tenemos competencia en violencia familiar solamente. Bueno, en muchos casos de responsabilidad parental, acá les podría contar un fallo, el primero que se dictó en el país, que bueno, no es por hacerme publicidad ni mucho menos, pero es importante porque está en los anales de los observatorios, de un fallo de privación de responsabilidad automática ante un caso de, en realidad fue un homicidio calificado por el vínculo, el señor mató a la madre de su hijo, a su esposa, pero ciertamente debió ser condenado por femicidio en la provincia de Entre Ríos casualmente. A mí me tocó intervenir porque el niño estaba en guarda con su tío materno aquí en la ciudad de Rosario, y luego se inició el juicio de privación de responsabilidad parental. En el medio se modifica el Código Civil y Comercial, se introduce el 700 bis, o sea, se introduce un atisbo de perspectiva de género en el Código Civil y Comercial con el 700 bis, y se introduce la privación de responsabilidad parental automática. A mí no me lo pidió nadie en el expediente, y ahí, siendo como jueza garantista, fui muy proactiva, y sin importar la etapa procesal en la que estaba el juicio, empezó a regir una norma automática, y ni bien me llegó el oficio contestado de Entre Ríos con la condena firme de este señor, si le vamos a decir señor, y del imputado, y directamente dicté sentencia. Lo que fue cuestionado hasta por la abogada del actor, que cómo había dictado sentencia sin llamar a auto para sentencia, sin terminar con la etapa probatoria. No, hay una norma que rige y que tiene la aplicación inmediata, porque establece la privación de responsabilidad automática. Automática, fíjense qué importante. Bueno, esos casos los tratamos en los juzgados de familia, los casos de cuidado personal de los hijos, también se advierte mucho las desigualdades por las relaciones de poder que se dan, los regímenes comunicacionales, esto de la violencia vicaria que hoy está tan en vigencia con el caso de España, de los casos de las nenas, un caso espantoso de Ana y Olivia. Bueno, los casos de violencia económica que vemos en los casos de atribución del hogar familiar, en los casos del régimen patrimonial de las uniones convivenciales, las compensaciones económicas, la liquidación de comunidad de ganancia. Les podría contar de fallos muy importantes que tenemos en Rosario, en la provincia, el fallo del juez Davini, de Oscar Davini de Villa Constitución, con muchísima perspectiva de género y con una crítica inmerecida que le hizo la autora Kemelmacher de Carlucci, inmerecida. Es un fallo excelente porque en todo momento él lo analiza desde una perspectiva de derechos humanos y una perspectiva de género. El fallo del doctor Quaglia, acá de Rosario, tan difundido en los medios que me tocó dar la cara a pedido de Quaglia porque, bueno, él no quería. Bueno, hay todo un tema que se da en los tribunales de familias, donde se ven y se tienen que visibilizar desigualdades estructurales. Yo les podría hablarles un poquitito más del tema de la desigualdad estructural. Podría hablar de que lo más importante en este momento, en este encuentro, es que prestemos atención a lo que es la violencia simbólica, porque es lo que más se vincula con la necesidad de juzgar con perspectiva de género, y la necesidad de advertir esto que Galtung habla del triángulo, el iceberg de la violencia, ¿no? Porque las violencias directas están en la punta, y las violencias estructurales y culturales, que es lo que se vincula con esta necesidad de construir estereotipos, están sobre la base. Y hay otro triángulo que también me gustaría mencionarles, que es el triángulo de la mala educación, que es el que tiene sus vértices a la creencia del amor romántico, una falsa creencia del amor romántico, a la pornografía y a la prostitución, porque si nosotros no apuntamos directamente ahí a educar a toda la sociedad, además de capacitar a todos los poderes del Estado, ciertamente no vamos a poder reconstruir estos estereotipos que provocan la violencia. Entonces, insisto, y voy redondeando ya, no se asusten, hoy la sociedad exige mucho, y hay que prestar atención a los reclamos de la sociedad, porque la idea de deconstruir estereotipos nos obliga a repensar, recalcular, como dicen los chiques, las necesidades de las mujeres. Y si no tenemos en cuenta las necesidades concretas y los reclamos de las mujeres especialmente, y
y de todos los colectivos que tienen que ver con diversidad sexual, honestamente no vamos a poder trabajar en la deconstrucción de todos estos estereotipos que provocan tantas desigualdades. Fíjense el femicidio de Villa Luzuriaga ahora, la desaparición de Guadalupe en San Luis, y prestemos atención a qué es lo que reclama la sociedad. Son reclamos concretos, y en especial de las mujeres, que se tienen que tener en cuenta para una adecuada perspectiva de género. Espero haber sido más o menos concreta y apuntar a lo que estaban esperando que les pueda comentar y transmitir. Gracias. Bueno, sí. Excelente, muy claro. Andrea, sí. A 2:20. Queríamos preguntarle tanto a Yuyo como a Andrea, que surge de las inquietudes del chat, ¿cuál consideran ustedes que es el impacto del personal del Estado en cualquiera de los tres poderes, esto del concepto de obligatoriedad que incorpora la ley? Cualquiera de los dos comienza. Sí, pues yo puedo dar una explicación desde el Poder Judicial. Yo lo que creo es que en general se está en un inicio de un proceso. Es la primera vez que hay una capacitación obligatoria para los agentes del Estado de cualquier tema. La capacitación es sobre un tema donde hay mucha resistencia al cambio, ¿no? Eso está claro. Me parece que hay un proceso. Yo tampoco creo que el objetivo sea sancionar. Me parece que hay que buscar por todos los medios tratar de que las personas, que no se llegue a tener que aplicar una sanción. Lo que sí me parece clave es que hay que citar, porque como la ley es obligatoria, las personas tienen que ser citadas. Un agente del Estado incumple con la ley Micaela cuando es citada y no asiste, no cuando no se capacitó si nunca fue citada. Y muchas veces esta cuestión que es simple, este paso no se cumple, digamos. Y se habla muy fácil de un montón de gente que no está cumpliendo la ley Micaela y esas personas nunca fueron citadas. Y eso pasa mucho en el Poder Judicial de la Nación. El Poder Judicial de la Nación ha capacitado a un montón de personas, pero son todas que se anotan voluntariamente. No han citado. Entonces, ¿cómo vas a pensar en aplicar una sanción? ¿Cómo vas a hablar de respaldar de que es obligatorio? Yo creo que esa parte, eso es el primer paso que habría que hacer, citar. Yo creo que si empezamos a sancionar, estratégicamente va a ser peor. Yo lo dejaría como una última instancia. Me parece que la cuestión va por ahí. Y hay otra cuestión, digamos, que tiene que ver con muchas cosas que comentaba Andrea. No me imaginé que iba a coincidir tanto. No, porque en el Poder Judicial hablar de cuál es el rol de las talleristas y cómo se deberían hacer las cosas y qué sé yo, no es algo tan común, digamos. Y comparto todo lo que dijiste. Y imagínense que nosotros en la fundación somos 50 personas. Que estamos en el área de capacitación debemos ser 15. Y nos cuesta esto de que las 15 personas que capacitan en algún momento no intenten bajar línea y transmitir lo que ellos piensan. Muy difícil. El tallerista, como decía Andrea, tiene que moderar el debate. Las cosas que nosotros queremos que salgan, van a salir sin necesidad de que las impongamos. Y si no salen, no salen, digamos. Lo importante es construir a partir del diálogo y de tener en cuenta todas las miradas. Porque si no, se genera una reacción negativa frente a todo esto, ¿no? Y las mentes se cierran y al cerrarse,
se pierde la posibilidad de transformación en esa persona, porque las transformaciones son individuales. Efecto rebote. Están re buenas las decisiones políticas firmes, como tiene el gobierno nacional, como sé que tiene el gobierno de Santa Fe, porque estamos haciendo cosas con el gobierno de Santa Fe, pero no alcanza, porque las decisiones más importantes las toma un funcionario, un empleado, una empleada sola en su escritorio, que le da curso a un expediente o lo frena. Por eso la ley Micaela apunta hacia todas las personas que integran. El cambio tiene que ser uno a uno. Y este cambio va a ser lento. Me parece que un error que se comete mucho es que encaramos la implementación de la ley Micaela con mucha ansiedad. Cuando se habla de un encuentro de capacitación en 3 horas, aparecen que hay 15 temas que no pueden faltar. No, si nosotros queremos meter 15 conceptos en una capacitación de 3 horas, no aclaramos nada. Lo único que vamos a hacer va a ser confundir más. Si la capacitación es permanente, demos un tema 2, y el año que viene demos el 3 y el 4, si no hace falta reforzar el 1 y el 2, cuando lo citemos de vuelta. Me parece que ahí está el camino. Claro. Y las personas, fundamentalmente los varones que se oponen a esto, y mucho por costumbre y no por convicción, digamos, sino porque es más fácil seguir la corriente como viene, y no oponerse, porque oponerse también tiene un costo personal y cierta exposición, y cierta mirada de nuestros pares de decirnos, pero a vos te están cambiando la cabeza las mujeres, pero al final sos un calzonudo, para hablar lisa y llanamente como nos decimos las cosas entre los varones. Y no es porque muchos varones no quieran que las mujeres tengan acceso a derechos, pero si nosotros, a los derechos que los varones tienen, pero si nosotros encaramos una capacitación que genere rechazo, que los ponga en un lugar de acusados, es muy difícil de que recorran un camino de transformación. Y la verdad que el Estado lleno de varones como está, necesitamos que los varones que están en el Estado se transformen. Si no, siempre vamos a hablar de una escala muy chiquitita. Y para que la realidad cambie en una escala importante, los varones tienen que ser parte de esta transformación. Los varones que hoy no creen. Yo tengo la esperanza de que en algún momento crean, digamos. Hoy es el día, yo soy ingeniero y hoy es el día del ingeniero, no para que me feliciten, sino bueno, porque quiero dar un ejemplo, digamos. Nosotros armamos la tecnológica una red donde están las 30 facultades regionales y van armando una estrategia de cómo visibilizar a las ingenieras. Ni siquiera estamos hablando de ingeniero, de ingenieros, digamos, del no binarismo dentro de la profesión. Pero ni siquiera eso, cuando ponen en un flyer feliz día a los ingenieros y a las ingenieras, genera rechazo. Si ponen a los ingenieros, ni hablar el rechazo que se genera. Entonces hoy, por ejemplo, mandaron un flyer que no generó resistencia y que decía feliz día a todas las personas de la ingeniería. Y eso no generó rechazo, y es lenguaje inclusivo. Comparto con Andrea que cuando se habla de lenguaje inclusivo, la mayoría de la gente cree que el uso de la E. Y la verdad que el lenguaje inclusivo es mucho más amplio que utilizar la E, digamos. Es muchísimo más amplio que utilizar la E. Y que hablar de los y las y todas esas cosas. Hoy, no fue en este, ya me estoy confundiendo con una actividad anterior. Hoy hablaban, una docente y hablaba mucho del alumnado. Entonces yo digo, tiene incorporado el lenguaje inclusivo. No decir los alumnos, hablar del alumnado, de ir incorporando el lenguaje inclusivo sin necesidad de utilizar la letra E, digamos. Me parece que este camino también tenemos que animarnos a recorrer, sabiendo que el camino es largo y complicado, pero se está en las primeras etapas del proceso, digamos. Y esto, no sé, yo no creo que haya alguien que creía que esto se podía transformar en 2 años, en 3 años, en 4 años, en 5 años. Y yo no voy a ver la sociedad que Micaela soñó el día que me muera, digamos, porque tengo 56. Pero tenemos que caminar ahora para, como dijo Andrea, la mamá de Mica,
si nosotros no hacemos cosas hoy, ni mi nieta ni mi bisnieta, que ojalá conozcan, van a vivir en la sociedad que Micaela soñó. Me parece que eso, asumir de que el camino es largo, también es algo interesante. Bueno, hablé demasiado, Andrea. Te dejo a vos. No, coincido plenamente, imposible no coincidir. En lo que podría agregar es que antes de la ley Micaela, que nosotros ya dábamos talleres en perspectiva de género, enseñando esto, con un formato también similar a la función de las talleristas en el marco de la ley Micaela, veíamos que la gente que venía a los talleres era gente que tenía iniciativa por la temática, y muchos y muchas empleados administrativos, empleados judiciales, incluso abogados y abogadas, que venían por juntar un papelito más, porque eso te permite el ascenso dentro del Poder Judicial. Entonces nosotros veíamos que la gente a veces venía desganada al principio, bueno, y después se terminaban enganchando, porque esta es la maravilla de los talleres de capacitación, cómo la gente se engancha y realmente sensibilizan y concientizan. A la gente se las despierta algo, una alarma, ¿viste? Y después esa alarmita le suena al momento de estar atendiendo a una persona, al momento de estar proveyendo, al momento de estar sentenciando la pucha si se te da una alarma. Porque a uno no le sonó la alarma, ¿no? Ustedes vieron el caso de este juez santafesino, hace poquito, que dictó, que absolvió al imputado en un abuso sexual en toda esta cuestión en torno al preservativo. Mucho para comentar, pero fíjense cómo saltó la sociedad enseguida, ¿eh? Bueno, no me quiero ir de la pregunta. Básicamente, a partir de la ley Micaela, esa obligatoriedad hizo que muchas personas dijeran, si no hago el taller, entonces no voy a poder ascender, no voy a poder hacer esto, no voy a hacer... Bueno, pero no es malo eso. Entonces ya todas las personas que se acercan al taller, que son convocadas al taller, hay un modo de convocatoria, vienen por la obligatoriedad. Y después se terminan enganchando. Y después, ¿por qué lo sé? Porque te mandan mensajes ahora en la virtualidad, y si no en la presencialidad nos lo decían directamente. Se enganchan mucho, agradecen, la gente visibiliza cuestiones personales. Si ustedes vieran la cantidad de casos, varones que han llorado en los talleres por entender que lo que pasaba en su caso era una violencia familiar, no solamente respecto a sus mamás, a sus hermanas, que es lo más frecuente, sino a ellos mismos, maltrato infantil, han saltado casos de maltrato infantil, etc. Pero esta obligatoriedad lo que hace es que la gente haga los talleres porque si no, no pueden acceder a cargos y no pueden ascender dentro del Poder Judicial, y esto es una realidad que hay que decirlo, pero no importa, porque lo importante es que vengan al taller, y como decía Yuyo, yo tampoco creo en las sanciones, en ninguna sanción de ningún tipo, a pesar de que están previstas, porque la persona tiene que ser convocada, y si no vino o tuvo alguna inasistencia al curso, tiene que darse la posibilidad de justificar esa inasistencia. Y después se ve, porque si no, no lo aprueba al curso, porque esto tiene que ser tomado en serio. Y yo creo que eso es función de las autoridades, ¿no? De ser un poco estrictos con estas cuestiones, bastante estrictos, no un poco estrictos. Yo en eso soy más directora de escuela, más autoritaria en eso. Para mí sí hay que exigir. Y también estoy de acuerdo en que no la sanción, pero sí tiene que haber una convocatoria directa. Y si las personas no vienen, decir, bueno, a ver, usted hizo, no hizo, tiene que venir y hacerlo. Y esto de la permanencia en la capacitación es muy importante, porque si nosotros nos está llevando mucho tiempo capacitar, tiene que haber una renovación bianual. Esto de las renovaciones en las capacitaciones, algunas escuelas judiciales ya lo tenían, Santa Fe no lo tenía con obligatoriedad, por eso es muy importante la ley Micaela, por la obligatoriedad, precisamente no la teníamos en Santa Fe en ningún tipo de capacitación. Esto quiere decir, y me hago cargo de lo que voy a decir, que durante años en el Poder Judicial de Santa Fe hay personas que han desarrollado su función, lo más grave, de jueces y juezas, sin haber hecho capacitaciones de ningún tipo durante años, y así se han jubilado. Y eso es lo que después nos demuestra el resultado en los fallos que se ven. Vuelvo a insistir, así como leer una convención o leer un manual de derecho
no le va a dar las herramientas necesarias para tener perspectiva de género. Sí lo dan los talleres en formación y capacitación en perspectiva de género, porque la forma de introducir la temática, que no es por imposición, sino por reflexión, por sensibilización, hace que las personas empiecen a repensar y a cuestionarse, y si ya se cuestionaron algo, aunque se queden en el modelo en el que estaban, ya que se lo cuestionen y que nos cuestionen, ya es un avance. Y yo creo que esto es un resultado positivo a partir de la obligatoriedad de los talleres. Otra pregunta para ambos es si ya estamos en condiciones de evaluar el impacto de la implementación de la ley Micaela en las distintas esferas. El índice ese que la ley pide, o los índices que la ley pide, de medir el impacto de las capacitaciones, el único intento serio que nosotros hemos visto es en el Senado de la Nación, donde están probando índices. Es algo, ya les dije, soy ingeniero, es algo relativamente complejo. Medir la variación de una variable que varía poco, que se modifica poco, es algo extremadamente complejo de cualquier rama, digamos. Entonces, y acá sucede eso. La capacitación en la ley Micaela exige un gran esfuerzo para lograr pocos cambios, pocas transformaciones. Porque es así, porque hay una construcción social que tiene miles de años. Yo ya me tengo que ir en un ratito, y ahí vi una pregunta que hacía Valerio Contini, de si alguien controla el desempeño del funcionario y la funcionaria luego de haberse capacitado y haber hecho el trabajo que se requiere de la capacitación en la ley Micaela. En realidad la sanción que establece la ley Micaela es por no asistir a las capacitaciones, no por el comportamiento del funcionario, funcionaria, agente o agente del Estado. Lo que pasa es que eso tiene más valor que la ley Micaela, porque el artículo 75 de nuestra Constitución, la Convención de Belén do Pará tiene la misma fuerza que la Constitución, cada artículo, no de la Convención de Belén do Pará, de la CEDAW, tiene el mismo peso que cualquier artículo de la Constitución, establecido por la misma Constitución en el artículo 75. La Convención de Belén do Pará no alcanzó a entrar en ese artículo porque justo en el 94 se estaba aprobando, pero sí dice en el mismo artículo 75 que todo tratado internacional tiene una jerarquía superior a la de cualquier ley interna. Y el artículo 7 de la Convención de Belén do Pará dice que, con otras palabras, que los estados le tienen que garantizar a las mujeres, porque todavía no se hablaba de identidad de género no binaria, una vida sin violencia. Entonces la responsabilidad del control es del propio Estado, de su propio jefe, de ese Estado, de su propia jefa, de controlar que desde su lugar se le garantice a las mujeres una vida sin violencia. Porque eso tiene un orden en jerarquía jurídica superior a la de la ley Micaela o cualquier otra ley interna de nuestro país. Porque es un tratado internacional que nuestro país firmó. Porque muchas personas confunden esto, digamos, por eso hago la aclaración, de que la ley Micaela tiene que sancionar a aquellas personas que se capacitaron y después siguen haciendo las cosas de la misma manera. No, esa no es la sanción que está prevista en la ley Micaela. La que está prevista en la ley Micaela es la sanción por no asistir a las capacitaciones. La otra es una responsabilidad como agente del Estado, ¿no? Bueno, antes de irme, quiero agradecerles por la invitación y felicitarlas por estos encuentros. Me hubiese gustado ver muchos más varones que los que hay, pero es lo que sucede y lo que pasa. Pero por otro lado, del 2019 venimos haciendo estas cosas y los varones se van sumando cada vez más. De a poquito, como dije hoy, el camino es largo y tenemos que saber lo que es largo. Porque si no, la desmotivación llega muy rápido. Si nosotros nos preparamos que porque vamos a hacer 3, 4 talleres, la realidad va a cambiar en una escala que nos deje contentos o interesante. Eso no va a pasar.
Y tenemos que saber lo que nos va a pasar. Tenemos que saber que los cambios son, como decía Andrea, pequeñas cosas. Que se cuestionen algunos actos propios, aunque ni siquiera todavía esté dispuesto a dar el paso a modificarlo, ya es un pasito. Y esto va a ser así, digamos. Por eso es importante trabajar en redes, como sé que lo están haciendo ustedes, porque la red también sirve para dar contención hacia adentro. La red deja que una compañera que intervino en 2 casos de violencia y no pudo encontrar la solución, se le venga el mundo encima y se desmotive. Y ahí está el resto para apuntalarla en ese momento también, aunque no sea el objetivo principal, que es tratar de que la violencia sea menor de lo que es, digamos. Sino para sostener a una compañera que tal vez haya que sostenerla porque en el proceso futuro va a seguir siendo útil. Nada más, agradecerle y lamento no poder quedarme un ratito más. Gracias. Muchas gracias por tu participación y no faltará oportunidad para que nos volvamos a encontrar. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao, suerte. Un gusto, Andrea. Igualmente. A mí lo que me gustaría agregar para esa pregunta es que no, los fallos, si tienen alguna violación a una ley, alguna ilegitimidad, en verdad lo que son es recurridos. Nadie va a sancionar a un juez o jueza por el fallo que dictó. Pero sí es importante que sepan que esto tiene que ver con la independencia judicial, pero obviamente, además de los recursos, por ejemplo, el caso que traje a colación, el mal ejemplo de este fallo del juez santafesino que absolvió el abuso sexual, además de la reacción de la sociedad que fue inmediata, y de los medios, que omití hablar del rol de los medios también en toda esta cuestión de formadores de opinión pública y como formadores de opinión pública, educadores, la reacción también fue inmediata de las autoridades jerárquicas del Poder Judicial, porque se le inició de inmediato una investigación administrativa, o sea que a nivel interno, ¿no?, del Poder Judicial. No hizo falta que nadie fuera a denunciarlo a la Corte para que el procurador inicie de oficio la investigación del caso por la repercusión que tuvo. O sea que también hay un cambio, y esto estoy segura de que es a través de toda esta movida que produjo la ley Micaela. Más allá de la obligatoriedad que impone la ley, a todos nos sacudió, a toda la sociedad sacudió la ley, porque aun cuando se han entendido mal algunos de sus conceptos, sacudió en este sentido, de decir, bueno, ahora hay que fallar con perspectiva de género. Parece que fue ese el impacto en muchas personas. Otra pregunta, sobre todo para vos, Andrea, que estás en el Foro de Familia en Rosario. Sola también, así que quedaste sola, no te va a quedar otra que responder. Tengo que contestar yo. Es esto de la violencia vicaria, que ya la nombraste en función del caso Tenerife, sin llegar a esta máxima expresión de la violencia en relación a la mujer como violencia de género a través de sus hijos, que es el llegar a matar a los hijos para causar daño, el máximo dolor hacia la mujer. Otras violencias, como son no cumplir el régimen de contacto, retener a los chicos, sacarle el celular el fin de semana, no pasar la cuota alimentaria, insistir en visitar, ver o frecuentar a los niños cuando los niños se resisten, porque se necesita otro tipo de abordaje, tal vez desde la interdisciplina, para que haya un debido contacto paterno-filial. ¿Está visibilizado dentro del Poder Judicial rosarino, sobre todo por los juzgados de familias, como una forma de violencia vicaria? Bueno, en realidad yo no he visto fallos que hablen de violencia vicaria. Sí, te puedo decir que en muchísimas situaciones, sobre todo, como lo decía cuando expuse en el cumplimiento del régimen comunicacional, veo muchísimos casos de este tipo de violencia. Los pedidos de reintegro de los hijos, y ante cada pedido de reintegro está el fantasma, que en Rosario hubo un caso, hace muchos años, no sé si las que hacen familia se acuerdan. Yo no recuerdo qué juzgado en realidad intervenía, pero lo que sí me acuerdo que le tocó, pobre a Ricardo Duto, en el turno de urgencia, el pedido de reintegro,
y bueno, el señor no restituía a los niños, la señora había perdido comunicación, pues esto es una alarma, ¿no?, que suena rápido, y en todos los jueces y jueces de familia está ese fantasma de lo que una vez pasó, y bueno, resultó que los niños estaban muertos, el señor intentó suicidarse, no murió, diría una amiga jueza penal que le tocó el caso, ya fallecida, desgraciadamente. Dios no permitió que muriera, perdón que les meta la religión de por medio, pero estoy citándola textualmente. Dios no permitió que muriera para pagar en esta vida lo que había hecho, ¿no? Porque creo que es el crimen más cruel que puede existir, el de la violencia vicaria. Pero nosotros los vemos sin llegar al homicidio. Los vemos cuando no los restituyen y les cortan el celular, como decís, cuando no se cumplen los regímenes, o cuando se solicita un régimen comunicacional y se siguen procesos durante años que tienen un trasfondo de violencia familiar, que de modo alguno, ningún juez o jueza, salvo un improvisado, improvisadas que las hay, no advierta la imposibilidad de que ese padre, porque por lo general son varones, no es una cuestión feminista, se los aseguro, son las estadísticas, insiste en un régimen de comunicación, una revinculación, cuando a todas luces no hay posibilidad alguna de que ese padre tenga un vínculo con ese hijo, no solamente porque el hijo o la hija ni lo quiere ver, sino por los aberrantes hechos de violencia, que nunca justifican haber hecho alguna mínima transformación, acudir a un espacio terapéutico y demás. Sí tenemos pocos recursos respecto a eso, y la pandemia nos destartaló. Nos quedamos sin cátedra de pedopsiquiatría, nos quedamos sin fuentes de encuentro, ahora hay listas de espera. No tener recursos para eso es terrible, pero no hay voluntad de muchos varones en modificar esos patrones de conducta. Y sin embargo insisten en el proceso judicial, en ver a los hijos, que no quieren verlos y que está prohibido y que tienen prohibiciones de acercamiento. ¿Y por qué lo hacen? Y ahí es cuando hay que advertirlo, por violencia vicaria, para molestar, para dañar, y vaya si provocan daño, ¿no? Bueno, podría explayarme un poquito más sobre esto, pero bueno, creo que contesté, ¿no? La pregunta, los casos de alimentos son más vinculados a violencias económicas, no pagar la cuota alimentaria es una violencia económica, lo que no descarta es que se haga para dañar. Esta intención de daño a la mamá está muy latente en muchos casos de familia, muy latente. Y para cerrar, una última pregunta, si se ve en el impacto, ¿no?, de Ley Micaela o el cambio social del 2015 para acá, desde cuando las mujeres sobre todo, y se vio grupos familiares en las calles reclamando por un cambio, si hay algún cambio de paradigma en la jurisprudencia santafesina, podríamos pedir sobre todo, ¿no?, en esto de la mirada de género. ¿Vos qué considerás? Sí, voy a hablar por un termómetro mío sensorial de los fallos que van saliendo, pero yo sé que ustedes van a coincidir conmigo, porque faltan estos índices, ¿no?, que nos decía Yuyo. Yo leía el informe anual, pero en realidad si ustedes, de una simple lectura de los fallos que van saliendo y que se le está dando muchísima difusión, incluso el actuar de la justicia penal y del Ministerio Público de la Acusación, que omití mencionar que tiene su propia escuela de capacitación, eso es muy importante, y las capacitaciones que dan en el Ministerio Público de la Acusación, que está dirigida a fiscales, a que los fiscales introduzcan la perspectiva de género, que es muy palpable en todas las investigaciones, incluso en un caso de mi juzgado, en el que me ha tenido a mí como también, no me gusta utilizar la palabra, pero lamentablemente como víctima del delito, he visto cómo ha actuado el Ministerio Público de la Acusación, la actuación de fiscales especializadas en género, y la verdad que se nota muchísimo, y yo creo que hay un antes y un después de la ley Micaela. Hay muchos fallos que han contemplado la situación de la mujer a partir de haber recibido capacitaciones los jueces, o de todo este bombo que hay a partir de la ley y toda esta difusión que pone un poquitito a cada uno en cuestionarse. Uy,
Ojo, acá hay una cuestión, como yo les contaba, en las uniones convivenciales, estos dos fallos que para mí son muy buenos fallos, del doctor Davini y el doctor Quaglia, pero todos los días dictamos fallos con perspectiva de género, todos los días, y si bien muchas personas lo veníamos haciendo desde hace bastante tiempo, yo no hace tanto que ejerzo la función judicial desde el 2011, en verdad no es fácil fundamentar por qué fallaste con perspectiva de género, no es muy fácil. Muchos fallos dicen, voy a juzgar con perspectiva de género, no explican por qué. ¿Por qué hay una situación de desigualdad estructural que amerite tener otra mirada, otra visión y aplicar los estándares que tienen que ver con el juzgamiento con perspectiva de género? No lo explican. Yo tuve un caso muy latente, que era de una atribución del hogar conyugal, posdivorcio, de una mujer víctima de violencia de género, de violencia familiar, durante el transcurso de la relación y también después del divorcio, y extranjera, indocumentada, que eso es todo un tema de victimización, ya al borde de la indigencia, con una situación de salud realmente que no le permitía a duras penas vivir y de ningún modo trabajar, y su situación de extranjera también la vulneraba aún más. Y o sea que por donde la mires al caso había situaciones de grave vulnerabilidad, y que no solamente ameritaba juzgar con perspectiva de género por la violencia que había existido, que siempre la cuestionan, siempre la niegan, o sea, eso es muy frecuente, como que las mujeres denuncian por abuso del derecho, eso es muy frecuente en el discurso de la parte, pero fundamentalmente, y esto quiero que prestemos mucha atención, en el discurso de abogados y abogadas. Ojo lo que se pone en los escritos judiciales, porque aún patrocinando, aún cuando en cuanto a responsabilidad profesional tenga que ver, no lo dije yo, lo dijo la parte, yo solo patrociné, hay que ser muy cuidadoso con los escritos judiciales. Hay fallos también que responsabilizan a abogados y abogadas, porque los términos descalificantes y denigrantes que existían en los escritos judiciales respecto a esta mujer, que en realidad era exposición de lo que pensaba el señor, pero el abogado o la abogada que hizo esos escritos lo traduce. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso. Bueno, en ese caso se le atribuyó el hogar a la señora, se le permitió continuar viviendo ahí por 2 años más, porque ella pidió 2 años, si no, la verdad le hubiera dado más plazo. Y acá es muy importante también destacar en este fallo que me tocó, en este caso que me tocó resolver, con grave vulnerabilidad, es la actuación de la empresa provincial de la energía. Fíjense hasta dónde llega la perspectiva de género, porque el señor le había cortado adrede, violando además la orden de prohibición de acercamiento al domicilio, a la señora y a su domicilio, le había cortado la energía eléctrica. Esta mujer no tenía ni para pagar la luz en realidad. Había toda una cuestión ahí también alimentaria, bueno, excede la charla, pero cómo son los reclamos alimentarios. Bueno, la cuestión es que el señor le había cortado la luz, eso es un acto de violencia terrible, y la EPE, a partir de unos oficios y de una actuación y por trámites que hizo la señora, por ser un caso de violencia de género, le restableció gratuitamente el servicio de energía eléctrica. Fíjense hasta dónde se llega cuando se tiene perspectiva de género, sensibilización con estas temáticas. Bueno, ya conforme el tiempo, me parece podemos ir cerrando, no sé si surge alguna otra pregunta. Si no, quedamos como siempre a disposición desde la comisión, que nos seguimos juntando desde el año 2008 una vez al mes. Nos estamos juntando en forma virtual desde marzo del 2020, el primer miércoles de cada mes a las 3:30 de la tarde. El Zoom está en la página del Colegio de Abogados. Bueno, y abogadas, vamos a seguir trabajando, como hacemos todos los años, en la difusión de derechos humanos por las mujeres, y agradecemos una vez más la participación de Andrea, que bueno, cada vez que la convocamos está a entera disposición y te agradecemos. Esta vez fue complicado, ¿no? Pero bueno, no dependía de mí. No, fue una excelente exposición.
Créanme Bueno, que muchas la agradecida soy yo, créanme, de corazón. Bueno, se lo digo. igual que a todos los colegas y colegas de la comisión, que como siempre aportan con la discusión, y bueno, todos los que se suman en seguir formando y sensibilizándonos, que coincido plenamente. Esto es de todos los días y todos los años. Nunca se agota la sensibilización en género. Totalmente, totalmente. Bueno, Bueno, muchísimas un saludo gracias. a todas las personas que hoy se tomaron este tiempo para escucharnos. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Saludos a todas. Gracias.